Buenas noches, amigos. Buenas tardes también para aquellos que están en otras latitudes. O buenas noches tardías para otros. Es un placer esta noche nuevamente hablando de geopolítica con ustedes y hablando esta noche con un amigo muy especial, que la vida me ha llevado a conocer y a interactuar con él en momentos extremadamente intensos de mi vida, desde hace más o menos unos 30 años. O sea que algo hemos vivido y quizás los momentos más intensos de nuestras vidas. Hablaremos con un médico que dedicó 7 años de su vida a trabajar en una ONG humanitaria, una ONG internacional, y que por las vueltas de la vida lo llevó a trabajar en zonas de guerra de África y de otros continentes también. Pero hoy vamos a hablar de África, de su experiencia africana. ¿Por qué es especial esta comunicación de hoy? Porque rompiendo una regla que yo mismo me he impuesto a lo largo de los meses en que estoy en las redes sociales, que era de no hablar de mi vida personal, de mis experiencias personales, sino que opinar sobre la realidad y darle protagonismo a mis invitados. Rompiendo esa regla, hoy, esta noche, voy a hablar también en parte de mi propia experiencia, porque lo que vamos a hablar con el invitado de hoy tiene que ver con mi experiencia personal también, que la voy a hacer muy resumida para no aburrir y porque lo importante es lo que nos va a contar el invitado. Las vueltas de la vida, hace unos cuantos años, me llevó a dedicar tiempo y esfuerzo a una actividad que yo no conocía, que era la de la acción humanitaria internacional. Sumarme a una ONG e ir a lugares que quizás nunca había escuchado que existían en el planeta, a países y a regiones que no sabía ni que existían prácticamente. Llevando una vida confortable, muy confortable, en París, con mi familia, decidí ir a hacer una experiencia a un país de África, colaborando con una ONG humanitaria. Ya lo había hecho previamente en Sarajevo, allí en la guerra de Sarajevo, en la ex Yugoslavia, pero había sido una experiencia muy puntual, muy corta, con Médicos Sin Fronteras, que en ese momento era la ONG más importante del mundo en acción humanitaria, después fue Premio Nobel de la Paz. Y fue una experiencia muy fuerte, porque ir a una guerra es algo que solo quienes estuvimos en una guerra sabemos de lo que estamos hablando. Pero Sarajevo fue muy fuerte, era en la ex Yugoslavia, era en Europa, yo vivía en París, todo quedaba muy cerca y hasta de alguna manera hasta familiar. Poco tiempo después, por inquietudes personales, decidí ir a Ruanda, a ese pequeñísimo país del centro de África, porque claro, las noticias eran, como hoy se habla de Ucrania y de la guerra de Ucrania, en ese momento en el mundo se hablaba del genocidio que se estaba produciendo en Ruanda, en el medio de África. Y como muchos, me sentí conmovido, me sentí terriblemente movilizado por las imágenes que daban los noticieros, los medios de prensa, y a través de amigos, porque la vida cuando uno empieza a buscar siempre encuentra las puertas, a través de amigos me conecté con un grupo pequeñísimo de argentinos. Yo había ido con Médicos Sin Fronteras Francia, Médecins Sans Frontières, pero estando en París igual entré en contacto, no sé bien cómo, con un grupo de argentinos, de 2 o 3 argentinos, a eso se reducía, que tenían la intención de ir al genocidio de Ruanda, un grupo de médicos, eran 2, 3 médicos, había una mujer también, que tenían la intención de ir a Ruanda también a ayudar y a colaborar.
Muy brevemente, abrevio datos, en el lapso de días, porque eso se estaba produciendo en días, ese genocidio, decidí hacer valijas, tomarme vacaciones sin goce de sueldo en mi empresa e irme a Ruanda. Una vez más, lugar que yo no sabía ni dónde estaba prácticamente. Conseguí una visa, fui al consulado de Ruanda en París, creo que estaba en ruinas o abandonado, no había nadie, alguien allí, un portero me hizo una especie de visa a mano y allí me fui a Ruanda. La experiencia de llegar a Ruanda fue impresionante, porque llegar a Ruanda estaba en guerra tribal, se estaba produciendo un genocidio. Y cuando digo genocidio es porque Naciones Unidas así lo ha catalogado. Fue un genocidio en el cual en apenas 3 meses, murieron algo así como 1 millón de personas en África. Y se mataron esencialmente a machetazos. No tenían armas pesadas. Eh, y allí fui, y la sensación que nunca olvidaré es de bajar de un avión que era un avión de línea, que iba de París a Sudáfrica, creo, y que paró en Ruanda por mí, porque yo era el único pasajero que iba a bajar en ese loquero, en esa locura que era el genocidio. Recuerdo aún las caras de los otros pasajeros que me miraban como diciendo, este es un kamikaze, es alguien que no sabe a dónde va. Efectivamente yo no sabía, no tenía la dimensión exacta de a dónde iba. Lamento que este directo, esta comunicación de hoy va a ser un poco más emotiva, porque estoy implicado emocionalmente, como está mi invitado, a quien voy a presentar en un par de minutos. Bajar de ese avión, un avión de línea que no tenía escalinatas, que no tenía manga para bajar, lo único que había era una pequeña escalinata que salió de la puerta del avión, la bajaron, el avión no apagó sus motores y apenas yo bajé, con un pequeño bolso, recogieron la escalinata, la escalerilla, y el avión se fue. Y yo quedé solo junto a algunas personas que empezaron a aparecer en el medio de un aeropuerto que alguna vez había sido un aeropuerto bonito aparentemente, pero que estaba todo bombardeado, saqueado, y todavía se escuchaban tiros, bombas en los alrededores. Eso era la ciudad de Kigali. Kigali es la capital de Ruanda. Esa fue una experiencia muy fuerte, extremadamente fuerte. Vinieron allí a los minutos, al rato, no recuerdo, los argentinos que habían viajado creo que el día anterior, o un par de días antes, y que estaban tan desconcertados como yo porque estábamos en el medio de la nada, de un país africano, que para que alguien, ustedes se hagan idea, está más o menos en la misma latitud que Brasil, en África. O sea que es muy parecida a la vegetación, mucha vegetación, tierra colorada, mucha vegetación. Después nos enteramos que era el país de las 100 colinas. Está lleno de colinas, no tiene montañas, colinas, y es el país de los gorilas. Se acordarán quizás muchos de aquella película Gorilas en la niebla, porque está lleno de gorilas y tiene esas colinas que digo de muchísima vegetación, las películas que uno se imagina de Tarzán, ¿qué es eso? Y está lleno de gorilas. Y todo eso siempre está cubierto por una niebla, digo en las montañas o en esas colinas altas, en las tierras bajas no, es un país soleado, como Brasil, la misma temperatura y muy vegetado, muy verde. Y allí me encontré a un pequeño grupo, creo que eran 3 o 4 argentinos y la esposa de uno de ellos, todos rondando los 30 años,
y yo que venía de París. Y ahí empezó una aventura que todos pensamos, mi caso era, yo me había tomado vacaciones creo que por un mes o 2 meses, y ahí empezó una aventura que duró en África 6 años. Perdón. Una aventura que duró 6 años, en la cual nos pasó de todo, vimos de todo. Y aprendimos muchísimo. Perdón. Entre esos argentinos, estaba Walter Bonifacio. Walter, querido, mi amigo Walter. Ariel, buenas noches, Ariel. Buenas noches a todos que nos están escuchando. Bueno, todos nos ponemos un poco mal cuando recordamos estas historias. Primero, una gran alegría de volver a escucharte después de tantos años. Eso fue por la década del 90, aproximadamente 94, 95, cuando así fue. La vida nos lleva por caminos que no sabemos por qué se decide, pero yo estaba haciendo la residencia de infectología en el Hospital Muñiz en el año 95, y ahí apareció, sí, como tú dices, un grupo de médicos que buscaba colegas para participar de una aventura humanitaria, un desafío humanitario en el este de Zaire, específicamente en la zona de los Grandes Lagos, donde se había producido el conflicto del genocidio en Ruanda, y eso de alguna manera me provocaba una gran incertidumbre. Uno no sabía cómo iba a ser. Me anoté, le dije que sí a la gente que me propuso viajar, y un mes y medio después estaba aterrizando en el hospital, no, en el aeropuerto de Bujumbura, en la capital de Burundi. Nosotros, el grupo que nos tocó viajar desde Argentina, lo hizo a través de escalas en Sudáfrica, Kenia, Bujumbura, y de ahí en una camioneta viajamos a Kigali. Así como lo has descrito, el aterrizaje en la capital de Burundi sorprendió, fue a la tarde. El viaje hasta Kigali desde Bujumbura, que son bastantes kilómetros, se hizo durante la noche en varios vehículos. Nos cruzábamos todo el tiempo con lo que serían una especie de unimog, con militares que iban y venían. Realmente en un momento pensé, digo, ¿dónde acepté venir? Está todo bien acá, está todo controlado, y daba la sensación por momentos que no, hasta que, bueno, finalmente llegamos a la capital de Kigali esa madrugada, y nos recibió el equipo de médicos que nos estaba esperando para decirnos que nos teníamos que hacer cargo de un campamento de refugiados, que, si no mal recuerdo, mi primer destino fue el hospital de Bukavu, en el sur del lago Kivu, donde había un campamento de casi 1 millón de personas refugiadas por el conflicto. Esto sigue en territorio de lo que en ese momento fue Zaire y ahora es la República Democrática del Congo. Corregime, Ariel, si me estoy olvidando algo. Perfecto, perfecto, Walter. Estas son las imágenes con las que nos cruzamos apenas aterrizamos. Esto era lo que nosotros pensábamos, que íbamos a ayudar personas, que íbamos a ayudar a personas, y nos encontramos con este escenario donde no había algunas personas, había cientos de miles de personas, cientos de miles, caravanas de personas desesperadas, personas que no sabían ni para dónde iban, ni qué iba a ser de ellos, que lo único que pedían era que los ayudáramos. Éramos los blancos y por consiguiente
éramos los únicos que los podíamos en alguna manera proteger, porque la guerra seguía, el enfrentamiento entre ellos seguía, y en segundo lugar, que los podíamos de alguna manera curar. A machetazos se hizo ese genocidio. Entre ellos, los Tutsis y los Hutus, dos etnias de allí del centro de África. Y nos encontramos con este escenario que vos describís, Walter, en el cual contás que nos tocó irnos a un campo de refugiados, y un campo de refugiados era esto. Adelante, Walter. Sí, para quienes no están habituados o no conocen la dinámica de los conflictos y las guerras que generan refugiados, un poco la idea es contarles, porque la idea de esta charla es que sirva para estimular a las nuevas generaciones. Nosotros lo hicimos hace 30 años, 20 años, que las nuevas generaciones entiendan lo valioso que es la ayuda humanitaria internacional, y que hay cientos de organizaciones que están todos los días reclutando médicos, enfermeras, logistas, técnicos, radiólogos, bioquímicos, para dar una mano en todo el mundo. Hoy en el mundo hay más de 50 millones de refugiados, no es una problemática extraña, ni una problemática que ha desaparecido, sino todo lo contrario. Y sin ir más lejos, la guerra en Ucrania ha generado un movimiento muy grande de refugiados. Para que los chicos y las nuevas generaciones entiendan la dinámica de la problemática, sería así más o menos. Primero se desata la guerra y el conflicto tribal. En este caso vamos a hablar puntualmente, vamos a poner de ejemplo algo que conocemos ambos, que es el conflicto en Ruanda, el genocidio en Ruanda. Una vez que se desata la guerra, allá por el año 94, eso genera un genocidio de una etnia hacia otra, y en algún momento llegan fuerzas de interposición de paz, que en ese momento recuerdo que fue la Operación Turquesa, capitaneada básicamente por Francia. Ellos ponen un mediano orden, pero ese orden genera un movimiento de refugiados enorme hacia las fronteras. ¿Qué significa? Ruanda tenía en esa época 8 millones de personas, el genocidio se cobra millones de víctimas. Y cuando viene la Operación Turquesa a poner un poco de orden en este descalabro, eso genera un movimiento de refugiados hacia los países vecinos. En este caso, casi 2 millones de refugiados han ido a Zaire, hoy República Democrática del Congo. Otro tanto ha ido a la República de Tanzania. Algunos han ido al sur, a Burundi. Y así se han distribuido básicamente los refugiados Hutus, que en su mayoría eran Hutus, en los países limítrofes de Ruanda. Ahora, ¿qué pasa? Cuando 1 millón de personas o 2 millones de personas cruzan una frontera para sentirse protegidos y de alguna manera a salvo de que no corre riesgo su vida, cuando 2 millones de personas cruzan una frontera y se establecen en un bosque o en una zona o en una pradera para poder sobrevivir, la humanidad debe hacer algo con esos 2 millones de personas. Debes darle salud, debes darle vivienda, debes darle salubridad, debes darle educación, debes darle seguramente todo lo que una población necesita. Bueno, a eso nos dedicamos los que hicimos durante muchos años acción humanitaria. Trabajar sobre esas poblaciones enormes, porque uno dice 1 millón, 2 millones de personas, es una población enorme para poder manejarla, porque ninguno de ellos tiene casa, ninguno de ellos tiene nada, solamente lo que llevan en su cabeza, que son su ropa. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a construir lo que ahí el ACNUR, o el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, denomina campos de refugiados. Y a partir de ahí empieza a fondearse esta organización humanitaria de Naciones Unidas, que es el ACNUR, se fondea a través de los países que aportan dinero a ello y contratan organizaciones no gubernamentales del tipo Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Oxfam, distintos tipos de organizaciones que se dedican a organizar este campamento y
transformar eso que era una pradera con 2 millones de personas que no tienen nada, en un lugar vivible, mínimamente vivible. Entonces empiezan a repartir lo que se denominaba los plastic sheetings, o sea, los plásticos para construir las casas. Comienzan a elaborarse mecanismos para tratar los residuos cloacales, porque imagínense 2 millones de personas o 1 millón. Exactamente el hospital de Adiquibú, en la ciudad de Bukavu, tenía 1.100.000 personas. 1.100.000 personas, imagínense que esa gente hay que darle de comer, esa gente necesita salubridad, necesita higiene, necesita agua, necesita médicos. Bueno, ahí es donde nosotros empezamos a ordenarnos, a dividir el trabajo. Hay organizaciones no gubernamentales que se dedican a la provisión de agua, otros se dedican a la salubridad, otros se dedican a la parte médica, otros a la logística, otros a la distribución de alimentos a través del Programa Alimentario Mundial. Bueno, a partir de ahí nosotros llegamos y nos encontramos con esta foto que estamos viendo, que este es uno de los campos de refugiados seguramente del este de Zaire, donde en el medio del campo hay un hospital que ellos le dicen hospital de referencia. ¿Por qué? Porque al haber 1 millón de personas, hay un hospital de referencia y hay otros hospitales locales a la vuelta, digamos como sería, para que se entienda en Argentina, como salitas de primeros auxilios grandes, que lo que no pueden resolver lo derivan al hospital de refugiados de referencia. Bueno, la organización para la cual nosotros trabajamos estaba a cargo del hospital de referencia, el hospital más importante del campamento de Bukavu. O sea, teníamos a cargo, junto con un equipo de más de 15 médicos, muchos de ellos argentinos, había médicos de distintas nacionalidades, franceses, había uruguayos, había médicos ucranianos, teníamos médicos de distintos países del mundo que nos ayudaron a poner en orden un poco dentro del caos, poner en orden la salud. Y terminamos transformando lo que era un hospital al principio un poco caótico y desordenado en un lugar donde se vacunaba, en un lugar donde se hacía control de la natalidad, se entregaban anticonceptivos, obviamente se hacían partos, se operaba, teníamos un cirujano, el doctor Gennady, que si nos está escuchando les mando un abrazo grande. Operábamos, vacunábamos, hacíamos partos, teníamos control de la natalidad, dábamos anticonceptivos, toda una tarea que hoy por hoy la podemos encontrar en muchos países que funcionan normalmente. Bueno, el problema es que nosotros lo hacíamos en un lugar donde era todo muy complicado, que ese era el desafío. Así que bueno, realmente Ariel, lo que has contado al principio me trajo a la memoria toda esa época y bueno, me puso muy bien. Sí, lo que Walter cuenta es la sorpresa que significó para nosotros aterrizar allí. Porque uno no está preparado para la guerra, no está preparado para las emergencias que estas situaciones plantean. Porque como bien dice Walter, esas personas necesitan comer ahora, no dentro de 3 o 4 días cuando podíamos organizarnos, era ahora. Y cuando Naciones Unidas nos confió ese primer hospital de referencia, quiero aclarar que en ese momento éramos 4 o 5. Uno de los argentinos a la semana, a los 15 días, dijo: esto no es para mí, emocionalmente yo no lo puedo resistir, y se regresó. Todos lo entendimos y lo respetamos y lo apoyamos, porque era extremadamente duro. Y ese grupo de personas con muy buena voluntad, lo único que nos movía era la buena voluntad y las ganas de ayudar y una vocación de servicio. Ese grupo terminó constituyéndose con el paso del tiempo rápidamente en una organización extremadamente profesional, que llegó a tener más o menos unos 500 miembros, recibiendo de Naciones Unidas muchísimo apoyo, cubriendo 5 o 6 países a la vez, como dice Walter, Ruanda, en varios puntos, en varios hospitales, en campos de refugiados,
refugiados de diferentes lugares, dentro de Ruanda, dentro del Congo, lo que hoy es Congo, en ese momento se llamaba Zaire, un país que es parecido a Brasil en su tamaño, en su diversidad, en su riqueza, y esa ONG que tenía, ya digo, éramos unos aventureros prácticamente, que nunca tuvimos un lado aventurero, siempre fue muy serio, lo nuestro no era aventurero, pero tenía un rasgo, aparecía así, estábamos muy comprometidos, terminó siendo una superorganización muy profesional que perduró a lo largo de los años, muy respetada dentro de Naciones Unidas, que sufrió ataques, porque claro, cuando las cosas se hacen y se hacen bien y se hacen con mucha vocación, aparecen también las competencias, las envidias. En el caso de esta organización fue muy combatida por los servicios de inteligencia del gobierno argentino en ese momento, porque una parte, alguien del gobierno argentino quería que el presidente de Argentina en ese momento fuera candidato al Premio Nobel de la Paz. Estoy hablando de la época del doctor Carlos Menem, y algunas personas que estaban alrededor de él querían que fuera candidato, que fuera proclamado Premio Nobel de la Paz, porque Argentina había participado en la primera guerra del Golfo, quizás muchos no se acuerden, allí en el año 91, cuando Bush padre, año 91, fue a sacar a Saddam Hussein de Uruguay. El gobierno argentino, Menem, envió fragatas de guerra a colaborar y ayudar, y eso, algunos le decían que con eso alcanzaba para ser premio Nobel de la Paz. Y trataron de envolvernos a nosotros políticamente en eso, como nos resistimos, nos hicieron operaciones de inteligencia, muy duras, operaciones de prensa, nos hicieron operaciones de prensa con pseudos periodistas de grandes medios argentinos, de grandes medios de prensa, que nos hicieron operaciones horribles, nos acusaron de cosas inciertas. Quiero aclarar que no fue el Grupo Clarín nos apoyó, fue otro gran grupo de prensa, que después terminó diciéndonos, perdón, porque se habían equivocado, de palabra, pero el daño ya estaba hecho, nos habían denigrado. Por suerte, Naciones Unidas nos apoyó incluso en acciones judiciales que nosotros mismos encaramos, nos apoyó enviando funcionarios desde Ginebra a la Argentina para que se hiciera el descargo contra nosotros, y siguió ayudándonos, apoyándonos financieramente, políticamente, logísticamente en Naciones Unidas, pero claro, el daño ya estaba hecho y muchos se han quedado con la mala imagen que agentes de inteligencia, insisto, agentes de inteligencia del gobierno argentino nos hicieron operaciones para destruirnos, porque no estábamos de acuerdo con ellos políticamente, pero no por una cuestión de opción política, no porque fueran el gobierno peronista o el gobierno radical, éramos una ONG, organización no gubernamental, pero como muchos de estos mezquinos políticos que lo único que piensan es en su promoción politiquera, después de, casualmente, aquel que nos hizo esa operación, su hijo terminó siendo ministro, años después, un joven, no vamos a nombrar porque no hace falta, pero terminaron haciendo operaciones de prensa, operaciones inclusive contra la seguridad de algunos de nosotros. Yo no vivía en Argentina, vivía en Francia, y el resto de los compañeros vivían ya en África, o sea que no teníamos control sobre las calamidades y las cosas horribles que estaban diciendo de nosotros en Argentina. Pero después pudimos limpiar nuestra imagen, sobre todo en Naciones Unidas, que era lo único o lo que más nos interesaba. Pero esto es un paréntesis que cierro aquí. Estas son las cosas que pasan, porque no todo es... Nosotros, como digo, íbamos con mucha ingenuidad prácticamente, porque llegar a estos escenarios así, con un bolsito, demostraba mucha ingenuidad, mucha intrepidez también. No creían, Naciones Unidas no creía que yo era economista, soy economista e historiador. Mi rol era más político, entre otras cosas, porque había que negociar con Naciones Unidas, con los combatientes, después lo explicaré. Pero no creían que un grupo de médicos como Walter Bonifacio, que está aquí, y otros compañeros estuvieran allí con nada. Nos forjamos un lugar en
en el ámbito de la cooperación y de la organización de ayuda humanitaria internacional. Fuimos muy respetados como ONG, sobre todo en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Refugiados, en Ginebra, como digo, en Bruselas, ante la Comisión Europea, que era un gran financiador. Y esto fue, como digo, casi que un proceso de profesionalización. Así como Walter, que es infectólogo, venía del Hospital Muñiz, especializado en infectología, terminó haciendo de todo, desde partos, creo que, y yo que como digo, soy economista, terminé participando hasta en cirugías, porque no había nadie más que lo pudiera hacer, ayudando técnicamente con un cirujano, oficiando de anestesista, porque había que hacer de todo. Había que barrer, había que limpiar, y sobre todo proteger a esos millones de personas que veían en nosotros los únicos salvadores, para protegerlos y para darles auxilio, comida, alimento, agua, curar a sus niños. La mayoría de los refugiados siempre son mujeres, niños y ancianos. Los más jóvenes, los hombres más jóvenes, o han muerto o están combatiendo. Entonces, ahora yo quiero hacerte una pregunta, Walter, porque el invitado eres vos, tú, y quiero que hables tú. ¿Qué llevó a un argentino, a un médico, un joven médico, con toda una carrera por delante en infectología? Yo sé, y lo digo porque vos no lo dirás, tenías las mejores calificaciones, en el Hospital Muñiz eras un poco el niño mimado de Martino, el doctor Martino, que ya hablarás de él, un maestro, un profesor de la infectología argentina. ¿Qué lo llevó a un porteño como vos a dedicar su vida a eso, a tal punto, y lo abrevio, que nunca más volviste a Buenos Aires, allí a la gran ciudad? Terminaste en África, después nos fuimos juntos a Kosovo, nos fuimos a Yugoslavia, fuimos a otros escenarios de combate, de guerras, y después te terminaste yendo a la Quiaca, también por el medio de esta organización. Recorrimos el país de Argentina juntos en la época de las terribles inundaciones, y de allí te fuiste a una pequeña ciudad que se llama Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, una de las provincias más pobres de la Argentina, donde estás ahora, donde te convertiste en vicedirector o director del hospital, una pequeña ciudad, te casaste, tuviste tus hijos, tenías un futuro promisorio allí en Buenos Aires. ¿Qué te llevó a hacer ese voluntario? Qué pregunta, Ariel, qué pregunta. Creo que es verdad, así como decís vos, estaba cursando el segundo año en el Hospital Muñiz, en la cátedra del doctor Martino. Yo en 2 años iba a terminar la especialidad, hasta que apareció la propuesta que hablamos hace un ratito, y en 5 minutos me cambió la vida cuando dije que sí a la propuesta de este grupo que buscaba, porque claro, aparecen en el Hospital Muñiz buscando médicos tropicalistas, una especialidad que en Argentina no existe, pero que sí existe en otros países, como en Brasil, como en Inglaterra. Uno dirá, ¿cómo puede ser que Inglaterra tiene la mejor escuela de medicina tropical del mundo? Bueno, tiene cierta lógica por las colonias y por todos los territorios que tienen a cargo. El tropicalismo dentro como especialidad en Argentina no existe, pero sí existía una cátedra de medicina tropical en el Hospital Muñiz a cargo de Tomás Orduna, que era la mano derecha del doctor Martino, que hoy ya no está entre nosotros, que se encargaba de estos temas puntuales, ¿no? Formar especialistas en infectología con una visión tropicalista. Bueno, en ese momento aparece la propuesta de viajar a África, y yo le digo a mi jefe, al doctor Martino, si me permitía viajar al centro de África. Y me dice, ¿cómo no? Te doy 6 meses, vas a una zona tropical, es una zona que puede ser muy valiosa como experiencia personal, pero a los 6 meses te quiero acá. Sí, doctor, no se haga ningún problema, yo voy, 6 meses vuelvo. Bueno, pasaron 5 años, 6 años, nunca volví a la cátedra.
Y no solamente no volviste, sino que lo llevamos a Martino a África. ¿Te acordás que fue? Yo me acuerdo que lo fui a ver al Hospital Muñiz y le dije, doctor, queremos que usted esté allá y constituir una escuela de enfermedades tropicales en Argentina con nuestra experiencia. Y recuerdo que él se fue a África, ¿no? Contá esa historia, por favor. Sí, sí, así fue. Yo en un momento, estando en África, me escribo con el doctor Martino. Aclaro, el doctor Martino era miembro de la Academia Nacional de Medicina, ocupaba la silla que correspondía al infectólogo. La Academia Nacional de Medicina tiene 12 asientos y Martino ocupaba uno de ellos, una eminencia en el tema. Le propongo ir a África, una vez que nosotros estábamos ya estabilizados, y él me propone, como un quiero y retruco, me propone, no solamente voy a ir a África con vos, te voy a dar una mano allá, sino que vamos a hacer un convenio con el gobierno de Ruanda y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer un convenio de medicina tropical aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con una formación a través del Hospital Muñiz, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Ruanda. Todo eso estaba encaminado, finalmente no se dio por problemas de salud de él, pero para mí fue un orgullo que él quiera participar de esta aventura, y esa aventura casi se da, pero como todas las cosas en la vida llevan tiempo, después vinieron momentos más complicados y se desactivó el proyecto. Así fue, Ariel. Exactamente, Walter. Ahora, contanos específicamente, ¿qué te llevó a vos, más allá de lo técnico y lo fortuito, a elegir esta vida? ¿Qué hizo, qué motivó en vos esta aventura? Y como había empezado a responderte recién, pregunta complicada, pero básicamente la curiosidad, el desafío, el buscar límites, el tratar de ver si podía ser útil en este genocidio. Mucha gente en un momento me cuestionó, pero ¿por qué te propones ser útil en África y no, de última, no te vas a un lugar de Argentina que necesite médicos y sos útil en tu país? Y sí, son cuestionamientos que yo se me ocurrió, a esa pregunta yo siempre le respondo de la misma manera, con un concepto de universalidad en el sufrimiento. Sufre igual un niño en Ruanda que un niño en Latinoamérica, y de alguna manera hacer la diferencia entre un sufrimiento y otro no corresponde. Yo acepté ir a África por varios motivos que expliqué recién, pero básicamente por una gran curiosidad que sentía por esa zona del mundo y por querer buscar mis propios límites. Pensé que era por 6 meses, vuelvo a repetir, nunca pensé que iba a ser por tanto tiempo, pero la vida humanitaria se va apoderando de tu ser, te va comprometiendo, y cuando pasan 6 meses siempre queda algo para resolver. Y uno dice, bueno, me quedo 6 meses más, y a los 6 quedan varias cosas para resolver. Y uno terminaba quedándose siempre porque había algo para resolver. Aclaro que los destinos donde nosotros trabajábamos, especialmente en los hospitales de refugiados, eran lugares muy conflictivos, que uno nunca terminaba de poner paz y de poner orden y hacer las cosas como corresponden. Estábamos muy controlados por las auditorías que nos hacían de Naciones Unidas, las auditorías médicas, las auditorías financieras, las auditorías vinculadas a derechos humanos. Entonces siempre había algo que solucionar. Y bueno, y 6 meses es un periodo muy poco para solucionar todo esto. Por eso me quedé los años que me quedé. Después me gustaría que dediquemos un tiempito a la evacuación traumática producto del desmadre de los campos de refugiados en octubre de 1996, donde hasta esa época se podía trabajar en orden y en paz. En la mañana del 14 de octubre, recuerdo la fecha exacta, de 1996, comienza un bombardeo muy fuerte desde Ruanda hacia Zaire,
y Zaire comienza a responder a Ruanda, y claro, el campo estaba en el medio. De alguna manera nosotros no sabíamos qué hacer. Ese bombardeo duró 3 días. Naciones Unidas finalmente tomó la decisión de abandonar la zona porque no había forma de seguir trabajando. No quiero avanzar un poco más, recordame un poquito más ese tema, Ariel. Sí, fue tal como lo decís. Y en ese momento todos nuestros grupos teníamos, recordemos, teníamos muchos hospitales en ese momento, eran creo que 7 u 8 en la región, ya llevábamos más de 2 años operando allí. Naciones Unidas nos había confiado muchos hospitales y teníamos muchos grupos de médicos propios. Y cuando digo médicos propios, no todos eran argentinos. Como decía Walter, había ucranianos, había rusos, había bolivianos, había franceses, había españoles, porque esto es habitual. Después nos familiarizamos. Las personas de una organización después se pasan a otra porque trabajan mejor, o porque se sienten más a gusto, o porque, en fin, por las razones que sean. Y teníamos muchos grupos. Yo estaba a cargo de la vicepresidencia de la ONG, por consiguiente tenía que ayudar a coordinar la evacuación de esos grupos. Tuvimos muchas malas situaciones. Tuvimos la fortuna de no perder a ningún miembro. Sin embargo, hubo ataques. En ese momento estaba uno de mis hijos mayor, ¿te acuerdas de Nicolás? Que tuvo que participar en la evacuación de muchos heridos después de un bombardeo en uno de los mercados que estaban al lado del hospital donde estábamos operando. Y eso hizo que tuviéramos que coordinar la salida, porque estábamos rodeados de esto que vemos en las imágenes, que parecen soldados, pero que en realidad son bandas, son grupos descontrolados, alcoholizados en muchos casos, que no responden a una lógica militar, que se los observa así como están. Algunas veces son apenas adolescentes, niños, con el peligro que eso lleva a un niño, un adolescente. A veces basta con que le digan que haga algo, que no tenga el reflejo mental de frenarse. Entonces son los que generalmente son utilizados para cometer las peores barbaries, los jóvenes o los niños. Hay niños que han matado a sus propios padres, a sus hermanos. Fuimos testigos de eso. Entonces, fueron unos días, pero en realidad fueron unos meses, porque esos dos países ya estaban en guerra entre sí, y por consiguiente las bandas y grupos que luchaban por el poder político, pero también por el poder económico, por el control de minas de diamantes. La película Diamantes de Sangre lo refleja perfectamente bien. La película El Señor de los, no recuerdo cómo se llama, que era Víctor Bolt, que lo conocimos a Víctor Bolt, ahora es un criminal que estuvo preso en los Estados Unidos, requerido internacionalmente, pero era el único que en esa región tenía aviones. Era un ruso, es un ruso, que recordemos ya había caído en la Unión Soviética, y por consiguiente cada uno se apoderaba de lo que quería o de lo que podía dentro de la Unión Soviética. Este se había apoderado de aviones y entonces traficaba armas y oficiaba de taxi aéreo allí en África. Llevaba armas a un lado y después llevaba a voluntarios humanitarios o a miembros de Naciones Unidas de un lado a otro, porque era el único que cometía la inconsciencia de mover aviones en zona de combate. Y nosotros estábamos siempre en la línea de combate, porque eran hospitales de guerra los nuestros. O sea, alguien que estaba herido en combate, lo sacaban de combate y a 5 kilómetros estaba en nuestro hospital. Y por consiguiente era sumamente riesgoso, sumamente peligroso. Naciones Unidas siempre sabía que los nuestros eran los últimos médicos en irse, no porque fueran ni más valientes ni
ni alocados, simplemente porque tenían el compromiso, teníamos todos el compromiso de seguir apoyando y porque las poblaciones no nos dejaban ir. Las personas nos pedían, por favor, cada vez que movíamos una de nuestras camionetas, se querían subir y huir con nosotros. Entonces eran situaciones de un estrés impresionante. Esto fue lo que que vivimos durante todos esos años y que fue en definitiva lo que nos llevó, y ahora Walter lo va a explicar, a finalmente abandonar la actividad humanitaria. Porque lo que vivíamos era que ayudábamos, éramos casi que gotas en el océano, porque no éramos un campo de refugiados de 1 millón de personas, sin nada, en el medio de la nada, es imposible brindar salud razonablemente bien. Tapábamos baches, emergencias, urgencias a los heridos, a los más graves, pero llega un momento en que cuando uno cura, reconstruye un hospital, por ejemplo, que había sido dañado o bombardeado, lo reconstruye, conseguíamos operarios para reconstruirlos, resulta que a los 3 meses vuelve la guerra y vuelve a estar destruido y vuelven a matarse, y a quienes creíamos que se habían salvado, colaboradores nuestros, africanos, muchos africanos colaboraban con nosotros, médicos africanos, enfermeros sobre todo, o personas que tenían alguna idoneidad médica, colaboraban con nosotros y resultaba que de un día para otro habían muerto, habían desaparecido. Y esto es terriblemente frustrante. Y cuando vemos las noticias, en el caso de Ruanda no, porque es un país ya pacificado, afortunadamente pacificado, pero en Congo siguen los mismos conflictos, en la misma zona. Entonces, ahora Walter, yo te quiero preguntar, ¿vos también tenías esa sensación o tuviste esa sensación de frustración que al cabo de los meses, de los años, por más que hacíamos y poníamos esfuerzo y nos pasaban de todo, porque nos pasó de todo, enfermedades, fracturas, heridas, golpes, nos pasaron cosas terribles, pero nos pasaron cosas muy graciosas. Voy a contar una anécdota que te acordás, no estabas vos, pero estabas ahí en otro hospital, pero en una circunstancia, señores como estos que estamos viendo en la imagen, les habían secuestrado el pasaporte a un grupo de médicos nuestros. Y cuando yo llegué para mediar, porque ese era mi rol, mediar con los combatientes, tratar de que no nos mataran, de que no mataran a todo el mundo, darles algo en vez de que nos robaran todo un contenedor de medicamentos, darles una parte de medicamentos, negociar con ellos. Yo era el que hablaba francés, eso facilitaba esta zona donde son ex colonias belgas, se habla francés. En una de esas circunstancias, para contar una anécdota que le da un poco más de color, digamos, llego a negociar con uno de estos caballeros que están ahí, que tenían nuestros pasaportes, y me dice, bueno, para devolverles los pasaportes, ustedes tienen que pagarme $100 millones. A lo cual yo estallé en una carcajada como la que estallo ahora, porque recuerdo la imagen. Podía ser, era jovencito como cualquiera de los que está allí atrás. Digo, pero ni aunque nos quedáramos a vivir 1000 años acá, podríamos darte $100 millones. Sí, si no me dan $100 millones, ustedes no se van de acá y nos quedamos con el pasaporte de ustedes. Bueno, esa negociación duró unas 4 o 5 horas allí, después a los pocos días siguió la negociación, porque en África se habla mucho, hay que hablar mucho, hay que tener mucha paciencia, nunca enojarse. Toda esa negociación concluyó con 2 cabras y un cajón de cervezas. Esa fue la conclusión final, que yo sabía que iba a terminar en eso. Los $100 millones se convirtieron en eso. Pero digamos, Walter, vos también viviste esa sensación de frustración, finalmente, de no poder, de ya no saber qué hacer, y que siempre había más por hacer y más por hacer y más por hacer. Sí, Ariel, sí, recuerdo muy bien aquella anécdota que vos acabas de contar. Estuve en otro grupo que tuvo algunos problemas también de libertades individuales que después fueron resueltas, gracias a Dios. A mí me salvó el fútbol, a mí me salvó hablar de Diego, de Maradona, por esa época lo usábamos mucho para pedir clemencia. Y de alguna manera eso ayudó. Pero sí, los momentos fueron complicados.
El momento más triste de mi vida, Ariel, te juro que fue el 14 de octubre, me acuerdo como si fuese ayer, 14 de octubre del 96, el día que se desarma violentamente, producto del saqueo y de la incursión de pandillas, de grupos, de tribus y de gente armada al hospital de Adiquibú, en Zaire. Ese hospital que nos llevó años armarlo, ese hospital que nos llevó tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas peleas, tanto no dormir, tanto enojarnos muchas veces con Naciones Unidas porque nosotros queríamos más y ellos siempre exigían más, pero no te daban todo lo que vos necesitabas. Me acuerdo de haber peleado por un equipo de rayos, haber peleado por reactivos para laboratorio, haber peleado para insumos para cirugía, porque ahí era todos los días operar pacientes graves, no tan graves, de todo, cirugías mayores, cirugías menores, haber peleado por especialistas, haber tratado de que el hospital de Adiquibú, en el campo refugiado, sea uno de los más completos de la zona. Recuerdo noches sin dormir, tratando de que solucionemos el problema, y siempre Naciones Unidas atrás nuestro, pero siempre la necesidad era infinita y los recursos son limitados. Y cuando uno está en el medio de necesidades infinitas y recursos limitados, termina siendo el jamón del sándwich y de alguna forma la gente te pide a vos que soluciones el problema y vos más de lo que haces no podés hacer. Todo ese esfuerzo, todas esas luchas, junto con el equipo de más de 20 médicos que pertenecían a la organización para la cual trabajaba, quedó desarmado el 14 de octubre, el hospital fue saqueado, los campos de refugiados fueron bombardeados. Nosotros aquella mañana recibimos una notificación del ACNUR, del Alto Comisionado de Refugiados. Nos daban 6 horas para evacuar la región, porque ya no había forma de seguir trabajando por riesgo de vida. Pero teníamos un problema, en 6 horas teníamos que armar todos los bolsos, retirar todos los equipos, organizarnos y llegar a un aeropuerto que quedaba a 40 kilómetros. En un contexto como el que te estoy contando, no era fácil hacer 40 kilómetros en un desbande total de la paz. Ya no había paz en esa zona, todos los grupos estaban armados y recuerdo en ese momento no había mucha comunicación de móvil, había un sistema de comunicación satelital que se llamaba Inmarsat, que son los que usan los buques, inclusive hasta hoy, con una notebook y una pequeña antenita satelital que nos permitía comunicarnos con el mundo a través de la empresa Inmarsat. Y yo recuerdo como jefe en ese momento haber recibido la orden de evacuación a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde nos ponen a 40 kilómetros, va a aterrizar un avión Hércules, que era del Programa Alimentario Mundial, que solamente va a aterrizar 15 minutos, los va a subir a todos ustedes y va a despegar. Yo digo, bueno, es la única que nos queda, organicémonos y vayamos hasta el aeropuerto como podamos, hagamos estos 40 kilómetros. Y claro, la gente que nos asesoraba, los locales que nos asesoraban, me decían, doctor, 40 kilómetros le van a robar todo, le van a robar la camioneta, le van a robar las computadoras, le van a robar todo, no va a llegar, va a terminar, no sé, yendo caminando, cosa que va a ser bastante difícil. Así que bueno, a las 10 de la mañana decidimos, a pesar de todos los riesgos, partir hacia el aeropuerto de Bukavu, a 40 kilómetros, porque ya se hacía la hora de que el avión iba a venir a rescatarnos. Y bueno, decidimos contratar un grupo de seguridad, porque allá todo se consigue también contratando gente. Así que apareció un grupo armado, ¿no?, que nos iba a proteger hasta el aeropuerto. Y bueno, fueron casi 40 kilómetros con el corazón en la mano, porque no sabíamos de dónde podía venir el ataque para robarnos los vehículos, porque el vehículo en ese momento son cosas muy preciadas. Nosotros teníamos casi 20 camionetas
Las 20 camionetas, imagínate que es un botín de guerra para cualquier sector en beligerancia que esté en la zona. Así que arreglamos con un grupo que nos lleve a contraprestación. Nosotros íbamos a entregar los móviles y ya esos móviles los sentíamos como perdidos porque Naciones Unidas estaba abandonando la zona. Así que gracias a Dios pudimos llegar al aeropuerto sanos y salvos. El avión llegó, como nos dijeron puntualmente, a las 4 de la tarde. Era un avión del PAM, del Programa Alimentario. Subimos todos, como nos pudimos acomodar en un Hércules parado, agarrándonos de donde podíamos. Y bueno, horas más tarde ya estábamos en Entebbe, en la capital de Uganda, y de ahí nos distribuimos en zonas de protección. A mí me tocó la ciudad de Nairobi, en Kenia. El destino de Nairobi era un lugar de resguardo para todo lo que era el programa de ayuda humanitaria en la zona. Y a partir de ahí nos reorganizamos para volver. Estuvimos en Nairobi, todos los equipos que trabajábamos para Naciones Unidas casi un mes, le rogábamos a Dios que la situación se normalizara. Y bueno, Naciones Unidas pudo poner orden, volvimos, pero fue por poco tiempo porque más tarde volvió a complicarse la situación y ya finalmente no volvimos más porque hay un lema, hay un axioma en la ayuda internacional que es donde no hay seguridad de vida para los parteneros operacionales que éramos nosotros, donde no hay seguridad de vida no se puede trabajar, porque eso es una regla que Naciones Unidas la cumple a rajatabla, y eso hace que muchas veces en los lugares de conflicto no se ataque a la acción humanitaria internacional, porque saben que si eso sucede, la acción humanitaria se corta y es un perjuicio para toda la población. Así que bueno, así terminó la experiencia, una gran experiencia en la zona de los Grandes Lagos, todo lo que era Burundi, Ruanda, Tanzania, Zaire, que me tocó trabajar. Aprendimos muchísimo, todo eso me sirvió más tarde para mi segunda experiencia humanitaria, que me gustaría que también charlemos un poquito, en los Balcanes, en Kosovo, en Pristina, en la zona de Albania, un conflicto totalmente distinto, pero que nos sirvió lo de Ruanda para entender que la acción humanitaria internacional es algo que debe existir, porque cuando nadie tiene nada, cuando millones de personas se ven obligadas a abandonar su país, cuando millones de personas se ven obligadas a abandonar sus casas, todo lo que tienen, cruzar una frontera y ponerse bajo un árbol, que lo haga una persona no hay problema, pero que lo hacen millones de personas al mismo tiempo, si nadie hace nada, eso se transforma en una catástrofe mucho más grave que lo que fue el genocidio, porque esas personas están condenadas a morir, porque esas personas están condenadas al olvido si nadie hace. Entonces, ahí es donde yo le doy la mano derecha al ACNUR, a todos los que colaboran como parteneros operacionales de Naciones Unidas, llámese ONGs, llámese gobiernos. Muchas veces uno los critica porque son como la cabeza de playa de futuras inversiones de los países cooperantes. Esto funciona así. Primero mando la ayuda humanitaria y a partir de mandar la ayuda humanitaria organizo todo para cuando haya que reconstruir el país, los países cooperantes a los cuales pertenecen estas organizaciones estén en primera línea para volver a hacer el puente, volver a hacer el hospital, volver a hacer las rutas, volver a hacer todo lo que se destruyó durante la guerra. Entonces, esa es un poco la crítica que uno le hace, pero es mínima con respecto a todo lo que hacen y a todo lo que solucionan en el mundo. Yo, si hay jóvenes que nos están escuchando, ya sean médicos, sean mecánicos, sean técnicos, sean, inclusive hasta nosotros teníamos un grupo de voluntarios que no tenían una profesión determinada, pero sí eran voluntarios, que son la gente que por ahí nos puede ayudar en la cocina, que nos puede ayudar como choferes,
que no pierdan nunca la oportunidad, si se les presenta en la vida la oportunidad de participar en un proyecto de ayuda humanitaria, que lo hagan, porque van a conocer otro planeta, otro mundo y otra forma de ver las cosas. A mí me ha cambiado, creo que a todos nos ha cambiado. Hoy, hasta el día de hoy, yo me sigo hablando con muchísimos compañeros de esa época y todos tenemos la misma visión y todos recordamos los mismos momentos. Así que si sirve este consejo para quienes os escuchan y nunca participaron de una acción de este tipo, que lo piensen, y está abierto la posibilidad de trabajar en todo el mundo. Hay en estos momentos sitios para viajar a Centroamérica, para viajar a África, para viajar a Asia, a Eurasia. Hay montones de lados. Si uno entra a la página del ACNUR va a ver la cantidad de campamentos de refugiados que hay en el mundo. Y uno dice, pero ¿cómo no me entero de eso todos los días? Y bueno, porque son noticias que no llegan a las personas en general. Así que por un poco eso te quería hacer la aclaración, Ariel. Sí, uno cuando hablamos de Naciones Unidas y de la ayuda humanitaria, voy a darle un poco el contexto político. Nos enojaba, como bien dice Walter, no tener los recursos. Esa era más bien mi función, ir a golpear puertas a Ginebra, a Bruselas, a los países donantes. Y claro, los funcionarios siempre se conmovían y trataban de ayudarnos y demás. Pero, como dice Walter, los recursos eran escasos. Y cuando vemos ahora, déjame darle contexto político, que para enviar armas a Ucrania sobra el dinero, se pelean los británicos, los norteamericanos, los europeos, a ver quién pone más miles de dólares y millones de dólares sobre la mesa, armamento carísimo. Para la guerra siempre hay dinero. Yo no tengo las cifras en mente de cuánto recibe el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el organismo que se ocupa justamente de interactuar con las ONGs. Las ONGs son el brazo operativo de este organismo, de esta oficina de Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra. No sé cuáles son las cifras actuales de fondos, pero estoy seguro, absolutamente convencido de que tiene fondos ridículos frente a la catástrofe humanitaria que vive el planeta. Nosotros en aquel momento eran algo así como 15 millones de refugiados en el mundo. Hoy simplemente en Ucrania hay 8, 7, 8 millones. Después de todo lo que hay en África, que las guerras y los conflictos se han reproducido, han aumentado en África. Entonces da bronca que para la guerra siempre estén dispuestos, sobre todo los anglosajones. Los ingleses les encanta la guerra, les encanta poner plata para que otros se peleen, siempre que otros se peleen, siempre, siempre, al bando que sea. Los norteamericanos lo mismo, pero para curar, para dar alimentación, para dar salud, poco, migajas, siempre dan migajas. Y lo terrible de todo esto, en el caso de lo que está pasando ahora, no solamente en Ucrania, que es gravísimo, sino en lo que está sucediendo, y lo vemos en las noticias, en Europa, donde miles y miles de personas tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Italia, en balsas, en botes de fortuna. Muchos de ellos se mueren. Hace pocos días murieron, creo que 20, 22 personas, incluidos niños, que se ahogaron en el mar Mediterráneo tratando de cruzar desde África hacia Europa. Porque claro, estos señores, los europeos, armaron un descalabro tal en todo lo que es el norte de África, principalmente Libia. Dijeron que iban por la democracia a matarlo a Gaddafi, que te gustará o no, te gustaría o no, pero él mantenía orden allí, como también lo mantenía Saddam Hussein en Irak. Pero fueron los demócratas, estos sinvergüenzas anglosajones, diciendo que iban a llevar la democracia, pero en realidad no solamente bombardearon países enteros,
ciudades enteras, mataron a miles, millones de personas, sino que provocaron un descalabro institucional y político que hoy tenemos el resultado a la vista. El norte de África, todo lo que es la zona del Sahel, de Mauritania hasta Guinea-Bissau, todo ese centro de África que más o menos estaba controlado, hoy está dominado por bandas yihadistas que se entrenaron con ellos, los entrenaron los norteamericanos allí en Medio Oriente, y ahora volvieron a esos países a saquear, a armar conflictos y demás, y eso provoca que las poblaciones, que siempre fueron pobres, pero que vivían dignamente, hoy estén huyendo desesperadamente de la violencia, sobre todo de la violencia, de las violaciones masivas, de las matanzas masivas, de los secuestros masivos que provocan estas bandas de yihadistas, entrenados antes por los británicos, detalle a tener siempre presente. Entonces cientos de miles de personas huyen desesperadamente y tratan de llegar a Europa y cruzan con esos barcos o botes, quedando expuestos a los traficantes de personas, a las redes, a las mafias de tráfico de personas. En fin, esto es lo que genera esta sensación de bronca en todos los humanitarios, de todas las organizaciones, de todo el mundo, que dicen, ponen tanto dinero para armas y para guerras y cuando las provocan las guerras no son capaces de ponerse a la altura para ayudar a esas víctimas, a esas personas, a esos civiles que quedan expuestos. A mí hay algo que, para cambiar un poco el tono, siempre me llamó la atención, no sé si vos tuviste, creo que alguna vez lo comentamos, Walter, que te acordás que cuando me tocaba a mí hacer la preselección de los voluntarios, siempre nos llegaban a nosotros aquellas especies de Rambos, ¿te acuerdas? Hombres duros, jóvenes duros, muchos de ellos médicos, otros que venían con navajas, con tatuajes. ¿Qué pasaba en los campos de refugiados cuando algunos me los mandabas de vuelta? ¿Qué impresión te daban? Porque lo que nos llamó la atención es que quienes dominan, la población que más domina dentro de las ONGs, no digo que dominen, pero que hay una fuerte presencia de mujeres allí, en las ONGs. Cuando uno se imagina en zona de guerra, frente a estos combatientes que asustan a cualquiera, se imagina que tiene que haber un Rambo allí haciéndole frente como las películas de Rambo. Y lo que se encuentra es a muchas mujeres. ¿Cómo lo explicás eso, Walter? Bueno, a mí me tocó entrevistar a voluntarios y a seleccionar gente para ir, porque en todo este tiempo que trabajé allá, en algún momento volví a Argentina para hacer y armar equipos con voluntarios que venían de distintos países de Latinoamérica. Y es verdad lo que decís, muchas veces se acerca gente con una visión muy fantasiosa de lo que es la ayuda humanitaria, creen que van a transformarse en Tarzán, que van a hacer o Rambo, que van a hacer justicia ellos solos, sin necesidad de que nadie los ayude, que van a poner las cosas en orden. Bueno, esas son las personas que nosotros rápidamente descartábamos. Nosotros básicamente lo que veíamos en las entrevistas en las cuales yo participaba, pero había otro grupo había psicólogos, bueno, había otra gente que nos ayudaba, era la gente más con sentido común, con cierta paz espiritual, con cierta capacidad de negociación, con cierta forma de ver el mundo, porque en esos lugares yo sabía que si hay el que se calienta pierde, como decíamos al principio. El que se enoja pierde y hay que tener una paciencia de oro para no tirar todo por el aire y volverse a tu país y seguir peleándola. Entonces nosotros rápidamente a los Rambo los descartábamos y tratábamos de quedarnos con las personas más sensatas, mejor calificadas y que entendíamos. Y con esas viajábamos y con esas llevábamos. Muchas de esas personas no aguantaban y se volvían, porque nos ha pasado muchas veces de voluntarios que pintaban bien y que estuvieron 10 días y decidieron volverse. Eso es muy común en este trabajo. Y por otro lado nos pasaba lo contrario, llevábamos gente que teníamos dudas y terminaban siendo excelentes médicos, excelentes choferes, excelentes logistas,
y hasta nos sorprendieran a nosotros. El terreno te hace. El terreno te hace, pero para que te haga el terreno tenés que tener una predisposición. Es como determinadas enfermedades. El factor determinante está combinado de dos cosas, lo que vos llevas dentro y lo que te hace el terreno. Y de ahí salían excelentes profesionales que trabajaron con nosotros muchos años y que hasta el día de hoy nos seguimos comunicando. Y las mujeres, mi jefa en uno de los lugares más picantes, más conflictivos, era mujer. Una tunecina, Sora Labdi, que en principio a mí, porque era quien me controlaba, era la jefa de la oficina local de la CNUR, y la que estaba todo el día viendo qué hacía yo en el hospital, si estaba mejor, si estaba peor, si se me morían los pacientes, si no se me morían, si el programa antituberculoso funcionaba, si el programa para SIDA funcionaba. En un momento tuvimos una epidemia de virus de ébola en ese momento. Recuerdo que justo estaba el doctor Martino en esa época, que nos había visitado, y me dice, mira qué increíble, me toca una epidemia de ébola, que para nosotros es muy importante conocer cómo se medica, cómo evolucionan los pacientes. Bueno, una mujer era la que llevaba las riendas en los campos de refugiados, porque en algún punto la mujer en esa zona se vuelve como mucho más inflexible, y tolera menos el error, se vuelve muy punitiva con respecto a las cosas que se hacen mal, y terminamos aprendiendo mucho. Así que la acción humanitaria no es cosa de hombres, la acción humanitaria es de quien tiene las ganas de hacerla y quien tiene el valor para hacerlo. Y en ese caso las mujeres muchas veces nos daban clase, Ariel. Sí, sí, efectivamente. Ese era un mito que nos fuimos sacando rápidamente en la práctica de saber que lo que hacía falta era una enorme sensibilidad y manejo de la emoción, de las emociones, porque, claro, esto que estamos relatando da muestras de que había de que convivir con imprevisibles de todo tipo, una enorme flexibilidad mental. Allí nada, cada día era una sorpresa, nada de lo que planeábamos en la vida cotidiana, ya sea en la actividad del hospital, de los hospitales o las relaciones políticas con los combatientes, la mediación con los combatientes. Pasaron cosas que le voy a dar un poco de color también, voy a dar una anécdota para que se imaginen que no todo era solamente afrontar médicamente las cosas. En uno de los campos de refugiados, nosotros teníamos una casa, vivíamos todos juntos en una casa que siempre alquilábamos, alguna casa cerca del hospital, donde vivíamos todos en una especie de comunidad y fortaleza, porque estábamos protegidos por Naciones Unidas o por cascos azules, con vallas y demás, porque no fue nuestro caso, pero una asociación de españoles fueron atacados con granadas y perdieron a 2 voluntarios. Entonces nosotros vivíamos en una especie de fortalezas, porque había que dormir, y en una de esas venían a visitarnos dignatarios locales, desde los funcionarios de Naciones Unidas, que a veces nos encontrábamos a cenar a la noche con el representante de Naciones Unidas, con Sora como directora médica de Naciones Unidas, en fin, con muchísimos otros, y entre ellos venía un jefe de combate, un jefe de clan de uno de los grupos, de una de las bandas, y ese señor, recuerdo, que todavía lo recuerdo, apoyando los pies sobre una baranda que daba sobre el lago Kibú, uno de los lagos más bellos de África, una imagen, una postal impresionante. Él tenía una fuerza guerrillera allí en esa región. Él dijo, yo voy a derrocar al dictador Mobutu. Mobutu era el presidente, era el dictador de Zaire, que llevaba 30 años, creo, en el gobierno, un dictador muy exótico, este señor, que él se decía que era un tigre, se vestía medio con tigre, con esos sombreros y demás, un dictador salvaje, obviamente, que habían puesto los belgas en el momento de la independencia del Zaire. Y este señor me dijo, yo voy a ser el que lo va a derrocar,
y voy a ser presidente del Zaire, que es este señor, que está acá. Se llamaba Laurent Kabila, el señor de arriba, y lo segundo que me dijo es, a lo cual yo me reí, porque había millones de grupos allí, no me reí, pero dije, bueno, puede ser. Y lo segundo que me dijo es, yo era el contacto, el Che Guevara en África, en la época que el Che Guevara se había ido en los años 60 de Cuba antes de ir a Bolivia, donde finalmente murió. Y dijo yo, porque se sabe, es un dato que sí se sabe, que en ese periodo, años 65, 66, cuando el Che Guevara se va de Cuba, hay un par de años en los que él desaparece hasta que reaparece en Bolivia en el año 67, 66, 67, después muere en el 67. Lo matan, no muere, lo matan, mata a la CIA, al Che Guevara. En esa época, en esos 2 años que él desaparece, en realidad se supo después, está en libros, él quiso promover una guerra de guerrillas al estilo como la que había hecho en Cuba con Fidel Castro, en el Zaire, en esta zona. Y me enteré yo al poco tiempo en que este señor me dijo que él era el contacto del Che Guevara en África, que efectivamente era el contacto del Che Guevara en África. Y aquí lo muestro. Aquí lo vemos ya habiendo conquistado el poder y en la época en que era el amigo del Che Guevara. Bueno, este señor lo derrocó a Mobutu y fue presidente del Zaire, fue presidente de Congo. Entonces, quiero decir que las cosas más insólitas podían pasar en África en todo momento. Que a este señor podían haberlo matado y no haber llegado a ningún lado, era lo más probable. Que no llegara a derrocar a ese salvaje, horrible dictador que era Mobutu, el hombre de los que habían puesto a los belgas, y sin embargo esas cosas pasaban. También conocimos allí en África a quien había sido el líder voy a dar un dato más del Congo, voy a dar un dato más. Este señor Mobutu, este terrible dictador, hacía 20 o 30 años que estaba en el poder, había provocado la muerte, había provocado el asesinato de Patrice Lumumba, el gran líder independentista congoleño, que era antiimperialista, anti-belga, anticolonialista, y que había sido uno de los líderes del movimiento de no alineados allá en los años 60. Patrice Lumumba, que es este señor, este joven que vemos aquí, este joven alto, este dictador que acabo de mencionar, que es Mobutu, lo hizo matar a pedido de la CIA y de los servicios de inteligencia belgas. Aquí a la derecha lo vemos ya, llegó a ser primer ministro el primer ministro de la independencia del Congo en los años 60-61. Recordemos que América Latina se independizó en los años 1810, a África le llevó 150 años más, 150 años más. Estoy hablando de 1961. Este señor llegó a ser el primer ministro del Congo independiente. Duró muy poco, creo que un par de años. Y aquí lo vemos ya en el momento que lo apresan indignamente. Y una foto que siempre me gusta, porque la conocí hace muy poco, esta de abajo, en la que es instantánea, en que el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, al que mataron, y con quien Patrice Lumumba tenía una relación y un vínculo, este hombre Kennedy, yo he cambiado un poco mi visión, efectivamente él simpatizaba con los movimientos tercermundistas, con Lumumba allí en el Congo, con Nasser en Egipto, con Nehru en la India, porque él creía que el lugar de los Estados Unidos no era ser el gendarme del mundo. Era norteamericano, era un hombre de los Estados Unidos, no estoy hablando ni de un Che Guevara en el caso de Kennedy, pero él simpatizaba con esto. Y en el momento que se entera que lo matan a Lumumba, sale esta foto. Su fotógrafo personal allí en la Casa Blanca le hace esta foto, en la cual él demuestra su disgusto, su indignación, su frustración.
Algunos dicen que por todas estas razones fue que lo mataron a Kennedy. Es otro tema. Y este Lumumba, Patrice Lumumba, se convirtió en un ícono de las independencias del mundo, del anticolonialismo del mundo, de la libertad del mundo, a tal punto que yo no sé si sigue existiendo. En Rusia se creó la universidad o se bautizó una universidad internacional como Patrice Lumumba. Y allí fueron durante décadas dirigentes del Partido Comunista de muchísimos países, prácticamente de toda América Latina, fueron a estudiar, a formarse, que eran comunistas, a formarse en filosofía, creo que en temas técnicos también, en historia, y no sé si en ingenieros, en la Universidad de Moscú, Internacional de Moscú, que se llamaba Patrice Lumumba. No sé si sigue existiendo. Si alguien lo sabe y lo quiere, me lo puede confirmar, se lo voy a agradecer. Pero ya digo, muchísimos dirigentes comunistas del mundo, africanos, latinoamericanos, creo que europeos también, asiáticos, iban a formarse a esa universidad. Estas fueron las cosas que nos tocaron vivir. Yo te hago una pregunta, Walter. ¿Cómo vivíamos nosotros? ¿Cómo vivías vos la influencia política? Yo mencionaba recién cómo algunos personajes siniestros de la inteligencia argentina nos hicieron operaciones para destruirnos, para desprestigiarnos, porque es lo único que sabían hacer. Y estoy hablando de la inteligencia argentina, Servicio de Inteligencia Argentina, que nos infiltraron a 2 agentes, que después supimos que eran agentes de la inteligencia. Los infiltraron para provocarnos, para hacernos cometer, pelearnos entre nosotros, en fin, lo que saben hacer estos siniestros personajes. ¿Cómo vivías vos la influencia política? Porque claro, siempre se dijo que, como bien vos decías, los gobiernos que ayudaban en ayuda humanitaria, de alguna manera después buscaban réditos para la fase siguiente, que era la reconstrucción de rutas, de aeropuertos, de hospitales, de viviendas, de edificios, de potabilizar agua y demás. ¿Cómo lo vivían ustedes? Bueno, nosotros estábamos muy expuestos a todo lo que era la acción política local e internacional, porque estábamos observados por el gobierno local, en este caso el gobierno de Zaire, o los que trabajaban en Tanzania por Tanzania o en Ruanda por el gobierno de Ruanda. Los gobiernos locales siempre estaban observando todo lo que pasaba en los campamentos, tenían muchas veces visiones encontradas con la visión de las organizaciones humanitarias, otras veces llegábamos a acuerdos operacionales sobre desplazamientos, sobre vuelos aéreos, sobre los famosos checkpoints que a nosotros nos complicaban mucho el trabajo, porque para desplazarnos de un campo a otro teníamos que atravesar un montón de controles militares que más de una vez eran controles innecesarios porque nosotros no llevábamos armas, no traficábamos nada, simplemente íbamos y veníamos de los campos. Bueno, y eso teníamos que hablarlo diariamente, era una lucha diaria entre las organizaciones, Naciones Unidas, los gobiernos locales, los militares a cargo de la región. Bueno, a eso me dedicaba yo especialmente, que estaba como jefe de misión en Bukavu, como director del hospital de Adikibú, tratar de que los médicos nuestros no sean expuestos muchas veces a situaciones incómodas que hacía que después no quieran volver, porque si a un médico le complicás mucho su trabajo de desplazamiento o le complicás la vida con respecto a qué lleva, qué no lleva, qué trae, qué no trae, esa persona se siente muy controlada y no quiere volver. Así que bueno, y con respecto a todo lo que era el servicio de inteligencia argentino, yo no tuve tanto vínculo porque estaba más metido en los campamentos de trabajo, pero eso estabas más relacionado vos por tu vínculo entre Buenos Aires, Kigali y Ginebra. Ahí es donde se cocinaba todo el fondeo y de alguna forma el trabajo operativo de la organización. Yo te puedo decir que si bien en el trabajo nuestro
estaba muy controlado, nunca dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Nunca bajamos los brazos y cuando nos impidieron seguir trabajando, que fue el último día, la peleamos a morir hasta que no pudimos más y nos tuvimos que ir. Pero nunca le pusimos excusas al trabajo. Y sí es verdad lo que vos decís, había todo un entrelazado de intereses locales e internacionales, a partir del gobierno de Francia, a partir del gobierno, el nuevo gobierno de Ruanda, porque cuando viene la operación turquesa le devuelve el poder a los Tutsis, refugia a los Hutus, porque para hacerlo bien claro y que la gente lo entienda, en un momento la guerra en Ruanda se termina, los franceses ponen orden, los que quedan a cargo del país son los Tutsis, y los que se tienen que refugiar son los Hutus. Entre paréntesis, les aclaro que Ruanda tiene un 80% de población Hutu y un 20% de población Tutsi. Y siempre hubo ese encono de estas dos etnias, Tutsis y Hutus, que se traspolaban a la acción hospitalaria y a la acción que nosotros teníamos que hacer, porque nosotros éramos médicos de campos de refugiados Hutus, éramos médicos de campos de refugiados Hutus, y teníamos equipos que también trabajaban en Ruanda con población Tutsi. Para que tengan una idea, en ese momento se odiaban, porque venían de un genocidio, no se podían ver los Tutsis y los Hutus. Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos gente trabajando de un lado, gente trabajando del otro. Muchas veces el que estaba en Kigali venía y trabajaba en Zaire, o el que estaba en Zaire iba a Kigali, se cambiaban los roles. El que trabajaba con los Tutsis volvía para trabajar para el otro bando, y eso a veces no gustaba, porque a algunos se le podía ocurrir que nosotros traíamos y llevábamos información. Nada que ver de eso. Nosotros lo que hacíamos era disponer del personal que teníamos a cargo en el lugar que operativamente más necesitábamos. Y si había un chofer en Ruanda que era necesitado en Zaire, lo traspasábamos, y eso generaba muchas veces dudas, muchas veces interrogatorios, explicaciones, que, bueno, gracias a Dios nunca llegó a mayores el problema, pero sí estábamos expuestos mucho a la política local, a todo lo que era el espionaje local, a la desconfianza de un bando y del otro, porque al trabajar para los dos bandos, nosotros teníamos equipos de los dos lados que era muy difícil compatibilizar. Así que ese fue el principal desafío que me tocó en esa zona en ese momento, Ariel. Sí, ponía acá a Paul Kagame. Este señor es el presidente de Ruanda. Él es Tutsi. Así como lo ven, es un señor muy alto, cerca de 2 metros mide, como los Tutsi. Los Tutsi son flacos y altos. Los Hutus son un poquito más achaparrados, más bajitos y más rellenitos. Se los identifica claramente. No al principio, para nosotros eran todos la misma familia, digamos, ellos se identifican y uno ya lo sabe. Este es el señor que dirigió la contraofensiva de Tutsi después del genocidio, durante el genocidio, o sea, él no lo probó, su etnia fue la que lo sufrió, los Tutsi fueron los que sufrieron el genocidio, él reconquistó el poder. Y desde entonces gobierna Ruanda, ha pacificado Ruanda. Ruanda se ha convertido en un ejemplo de África, como país organizado, centralizado. Él es de orientación, no sé si comunista, pero marxista seguro. Ha ordenado el país. Hoy, como decía Walter, mantenemos relaciones con quien era, por ejemplo, el suministro de salud, y que nos hicimos amigos, en realidad. Charles Rudaguana, ¿te acuerdas, Walter? Que medía 2 metros, y ha pacificado el país, es un ejemplo de país ordenado, civilizado, donde todo funciona. Un ejemplo dentro de África. Él gobierna con mano firme, con mano muy firme, su país. Sí, hablábamos de política, ya vamos hace un rato, 1 hora y media. Me gustaría también hacer una breve síntesis sobre cómo evolucionó África en los últimos tiempos. En los últimos tiempos,
las cosas se han puesto complicadas, sobre todo en este clima internacional, mundial, muy anti-occidental, porque Occidente nos vende una idea, los grandes medios de comunicación, de que la opinión pública mundial está totalmente de acuerdo con lo que hace la OTAN, con lo que hacen los británicos, los norteamericanos, con lo que hacen los anglosajones. Todo el mundo, la opinión pública mundial está de acuerdo con eso, sobre todo en condenar a Rusia, lo cual es una gran mentira y una gran manipulación, porque lo que ellos llaman la opinión pública mundial son los europeos, los norteamericanos, los canadienses, los australianos, los japoneses y algunos más. Algo así como 1.500 millones de personas. En el resto del planeta, en África, en América Latina y en Asia, gran parte de la población, no digo que todos, pero gran parte de la población son muy críticos con los norteamericanos, con los ingleses, que se han cansado de bombardear el planeta, de invadir el planeta, de provocar golpes de Estado, de masacrar personas, de provocar guerras. Y claro, la gente ya se cansó, ya no les cree más. Entonces pasan cosas como que hace pocos días atrás el presidente de Francia fue al Congo justamente y fue recibido de esta manera. Aquí abajo el presidente de Congo le dice públicamente, en su cara y en conferencia de prensa, le dijo textualmente: no nos traten más como niños, no nos subestimen, trátennos con respeto, no sean paternalistas con nosotros. Y en diferentes puntos del Congo aparecían manifestaciones con estas frases: ya no más a la Francia, los franceses váyanse. O sea, que hay un mundo que parece que se ha despertado ante tanta mentira, tanta manipulación, tanto cinismo de parte de los medios de comunicación, de los políticos tradicionales, de Biden, de Pedro Sánchez en España, de Scholz en Alemania, de Macron en Francia, de los señores estos de la OTAN, de estos que mienten y mienten y mienten y nos manipulan y nos dicen que debemos ir a la guerra, pero ellos no van a la guerra, no mandan a sus hijos a la guerra, no mandan a sus nietos a la guerra, cobran sueldos maravillosos, tienen pensiones maravillosas el día que se retiran, no pagan impuestos. Para ellos es muy, muy negocio redondo. Vayan ustedes, como dijo el senador McCain, aquel que murió, norteamericano, dijo: en Ucrania la guerra tiene que seguir hasta el último ucraniano. Claro, sus hijos y sus nietos están en California viviendo la vida tranquilos, disfrutando de su buen pasar, mientras que en África, que en Asia, que en América Latina la gente muere por las políticas que estos señores impulsan. Y este señor Macron, que claro, era un empleado del Banco Rothschild, de la familia Rothschild, no estoy diciendo algo que no es un complot, era empleado del Banco Rothschild, de la familia judía más importante del mundo. Este señor Macron se hizo millonario trabajando con ellos y de un día para otro, no se sabe bien cómo, terminó siendo presidente de Francia sin que tuviera ninguna experiencia política. Presidente de Francia, así como lo ven. A veces uno se ríe de las republiquetas bananeras de América Latina o de África, así fue este señor. Nadie lo conocía y un día, en el lapso de 2 años, lo hicieron presidente. Y hoy es abucheado en África. No pudo pasear, no pudo caminar por Kinshasa, la capital del Congo, porque lo abucheaban. Y le pasó lo mismo en toda África. Ahora tiene París incendiado, ¿no? Pero eso es otro problema, otro tema en realidad. Entonces, este mundo, este tercer mundo ya no les cree, no acepta más ser manipulado, no acepta más ser engañado y condenado a la miseria, al endeudamiento. Los países todos nos manejan con la deuda externa. Siempre nos dicen que la deuda externa hay que pagarla y cuando la queremos pagar nos dan otro crédito para que paguemos la deuda y así vivir en la miseria, en el atraso, en la violencia, dominados cada vez más por el narcotráfico, por las bandas del narcotráfico. Nuestros países están cada vez más saqueados por esas pequeñas oligarquías racistas, esas pequeñas oligarquías criollas, como las hay en América Latina, también las hay en África, porque los peores verdugos contra los propios africanos son los mismos africanos. Esas pequeñas oligarquías, esos pequeños grupos que se han apoderado de las riquezas, sobre todo de las enormes riquezas naturales que tiene África: diamantes, petróleo, gas, uranio, todas las tierras raras que se les ocurren.
purra, en fin, maderas, todos los países más ricos del mundo están allí y los dominan pequeños grupos, camarillas, siempre apoyados por el imperialismo extranjero, obviamente, primero belga, después francés, ahora norteamericano, los ingleses, siempre alimentando las peleas y las guerras, porque en esa confusión siempre ganan ellos. Y después ellos, a través de los medios de comunicación europeos o norteamericanos, dando cátedra de por qué hay tanto desorden y por qué es tan injusto el mundo. En fin, no quiero aburrir, pero decir que el mundo se está despertando, ya se les fue demasiado la mano, el mundo se está convirtiendo en multipolar, acá no somos ni pro-rusos, ni pro-chinos, ni pro-nadie, pero miramos la realidad como es, abrimos los ojos y tratamos de, a través de este medio, ayudar a abrir los ojos. No podemos creerles más a lo que nos dicen los anglosajones, sobre todo los ingleses, son grandes mentirosos, grandes piratas que se han apoderado del mundo en los últimos 200 años a base de manipulación, de mentira, de engaño, de hacer pelear a los hermanos entre sí para ellos dominar. Entonces, yo quiero, como siempre en estas comunicaciones, darle al invitado las palabras finales, la despedida y darle el cierre al invitado. Así que, Walter, yo ya me despido y te dejo a vos que te despidas, en fin, con tu evaluación final sobre la acción humanitaria internacional y te dejo la palabra a vos. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña de distintos lugares. Muchas gracias por traer a la memoria recuerdos, algunos tristes, otros alegres, algunos que nos vuelven a emocionar fuertemente. Muchas gracias por este espacio y creo que ya lo hemos dicho todo. Lo más importante, quiero volver a repetir, a las próximas generaciones, a los que nos van a seguir, Ariel y vos, yo, dentro de unos años lo vamos a ver todo esto desde un sillón, a las nuevas generaciones que se entusiasmen, así como me entusiasmé yo, con la acción humanitaria internacional, que traten de vincularse, si es que pueden, por un tiempo, no como dice yo, porque tantos años, pero por un tiempo que se vinculen a organizaciones humanitarias y que traten de dar una mano a tanta gente que la necesita en el mundo. Así que gracias por esta charla. Después de tantos años de haberme desplazado, de haber conocido muchos países, porque uno cuando comienza a trabajar en esta área empieza a viajar por distintos lugares del mundo. Me tocó también estar en los Balcanes y toda esa zona de Europa. Finalmente hay una película que se llama Un lugar en el mundo. Encontré mi lugar en el mundo en el norte de Argentina, una hermosa provincia como Santiago del Estero, una provincia que yo no conocía, que vine a descubrir. Encontré un hermoso lugar que se llama Quimilí. Acá mis hijos han nacido, se han criado, hoy ya son grandes. Yo les cuento muchas veces estas historias. Así que, como palabras finales, quiero decirles que la decisión, la primera pregunta que me hiciste al comienzo de esta entrevista fue ¿por qué tomé la decisión que tomé? Te dije que no lo sabía, pero hoy te digo que no me equivoqué. Y de alguna manera estoy orgulloso de haber tomado esa decisión, porque me hizo recorrer todo un camino que en mi vida me imaginé que lo iba a transitar. Y finalmente me hizo llegar a esta hermosa ciudad de Quimilí, donde vivo con mis hijos, y a los cuales le puedo contar historias que seguramente ellos le contarán a sus hijos, porque en el fondo de eso se trata, vivir en el recuerdo de los hijos y de los nietos, y todas estas cosas que uno tiene para contar, creo que les va a llenar el alma y el espíritu para el día de mañana. Así que bueno, muchas gracias, Ariel, gracias a todos, y te mando un abrazo grande y ya nos estaremos viendo. Un saludo.